Despertad, despertad, despertad. Venga, 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 vamos. Buenas, que empieza el mes de agosto y tenemos mucho que comentar. A nivel de lanzamientos la cosa va a ser impresionante, pero tenemos que ir con una noticia de última hora que ya ampliaremos en próximos vídeos cuando tengamos ya la información oficial. Pero por una parte, Xbox parece que ya está avanzando en esos planes para convertir nuestra biblioteca física en digital, si así lo deseamos, si nos da la gana, para preservar un poco todos esos videojuegos que nos hemos comprado de cara pues, a unas próximas generaciones que sobre todo pues los lectores de discos los tendrá bastante ausentes. Pero bueno, se ha filtrado lo que estáis viendo en pantalla, es un correo interno que se le está enviando a los desarrolladores, no he podido verificar su veracidad, nunca mejor dicho, pero ni así muchos lo están dando básicamente por sentado, así que voy a trasladar lo que pone en este. Y básicamente nos dice que a partir de este mismo mes, posiblemente muchos usuarios ya puedan empezar esa conversión de físico a digital, aunque esto por supuesto tendrá muchos matices, por ejemplo, que será para videojuegos de la generación actual y de la generación pasada. Para más videojuegos, sobre todo por ejemplo de la Xbox original, tendremos que esperar hacia el mes de octubre, y ya para la Xbox 360 y demás videojuegos escalaríamos durante los próximos años. Pero bueno, más detalles. Le doy cierta validez a esta información y a este correo precisamente porque los primeros pasos dados durante el mes de julio apuntan a ello. Recuerden que algunos videojuegos de la Xbox original, que progresivamente serán más, ya son Play Anywhere, es decir, si los compraste en digital en videoconsola también te valen para el mundo del PC. Claro, lo suyo es ampliar esa licencia digital a lo que tengas en físico y así no tener que comprarte un lector para el mundo del PC. Duda que tiene mucha gente, pero no haría falta tal caso. Y bien, pues luego obviamente está el tema de la Xbox 360, que tiene una mayor cantidad y densidad de títulos compatibles que irán llegando progresivamente a partir del 2027. Pero bueno, hablando de tema de licencias, aquí es donde entra un pequeño detalle. Precisamente no piensen ustedes que todo lo que ahora es retrocompatible van a convertirlo en digital así como sin más. Habrá algunos videojuegos cuyas licencias hayan expirado y aunque lo tengas en físico, lo que es la editorial original no te va a dejar convertirlo en digital, o puede que haya un muro de pago. Imaginaros que por ejemplo hay una compañía que tiene un videojuego de estos en formato remaster y no quiere pues regalarte el videojuego en una copia digital, porque a lo mejor en el mundo del PC lo tienen lanzado en Steam o en otra plataforma y claro, posiblemente haya un umbral de pago si así lo quieres, luego otras que directamente no van a aceptar. Obviamente Microsoft con las suyas propias lo hará y posiblemente la mayoría de editores verá con buenos ojos esta posibilidad, principalmente porque no les va a costar dinero. Según la información que tenemos, les va a costar cero, es decir, no habría ninguna clase de costo para ninguna editorial que se traslade ese videojuego a lo digital. Eso sería algo de lo que se encargaría Microsoft. Ellos simplemente tienen que dar el visto bueno. Y oye, pues ojalá la mayoría acabase aceptando, cosa lo cual creo que va a suceder, pero recuerden que no va a ser en todos los casos. Habrá algún editorial que se quiera salir un poco de esta tangente y tampoco creo que Microsoft cobre nada. Además, ya sabéis que Xbox está alentando que la comunidad en cierta página web apunte los videojuegos clásicos que le gustaría que regresasen. Es decir, no solamente se trata de traer una retrocompatibilidad que te permita jugar todo Play Anywhere, sino que además quieren añadir más títulos. Obviamente tendrán que negociar con las editoriales para que eso sea posible, validar todas esas licencias que a día de hoy están perdidas y a ver si pueden conseguirlo. Pero bien, haced fuerza en redes sociales, y lo dicho, votad todo lo que podáis. La página, si no se me ha olvidado, la dejaré fijada por aquí en los comentarios. Y en fin, esta es la información que tenemos. Como digo, al no ser una información 100% verificada, lo voy a dejar aquí, os traslado simplemente lo que hay y ya veremos si durante este mes de agosto se acaba cumpliendo que ese programa se inicia. Os comentaré todos los detalles, haremos seguramente alguna prueba, a ver si todo va bien y bueno, pues a partir de ahí que suceda lo que tenga que suceder. Pero bueno,
Vamos a hablar de videojuegos porque este mes de agosto va a estar muy completo, aparte de con esta noticia. Empezamos el repaso de los videojuegos que van a llegar próximamente, con el título que estáis viendo en pantalla, sobre el cual posiblemente hoy recibamos los primeros análisis. Se trata de Beast of Reincarnation, un título del que venimos hablando desde hace tiempo, que recuerden ustedes se lanzará en Xbox, también en Game Pass, en PlayStation 5 y en el mundo del PC. Un título que pues nos llevará a tierras lejanas y que en este caso nos propondrá una aventura de acción en tercera persona con elementos RPGs muy interesantes. Un combate desafiante, también incluso con la posibilidad de no solamente jugarlo en tiempo real, sino que habrá ciertas pausas al estilo Final Fantasy VII, por ejemplo. Será un videojuego un poco de esas características, pero con una exploración más similar, por ejemplo, al Stellar Blade. Una mezcla entre ambos videojuegos, la verdad que me suena muy interesante. Aparte de que artísticamente el videojuego se ve muy potente, todo se ha dicho, pero bueno, los análisis, como digo, deberían de salir hoy y el videojuego estará disponible mañana mismo, así que vayan apuntándolo. Aunque hoy, por cierto, quiero ser justo con videojuegos un tanto menores, se lanza Presidente de la Anomalía, un videojuego de desplazamiento lateral en 2 dimensiones, estilo clásico, con un mogollón de enemigos apareciendo en pantalla, jefes finales y todo ese tipo de cosas, solamente para PC. Eso sí, echadle un vistazo porque artísticamente parece bien diseñado y espero que en cuanto a rendimiento también cumpla con creces, porque la verdad, la propuesta suena bastante guay, suena bastante interesante y ya solo queda que el videojuego pues optimice en condiciones y tenga una buena duración. Avanzamos un poco y más concretamente seguimos en esta misma semana de cara al próximo día 6, porque será el día en el que podamos empezar a jugar a este videojuego de Marvel de peleas que Sony PlayStation en colaboración con otros estudios nos ha estado preparando. Y es que es un videojuego en el que podremos manejar pues al Capitán América y a otra serie de personajes, tanto buenos como malos, para así echar unos buenos combates. Habrá un modo historia, por supuesto, típico modo historia que según el personaje que elijas tendrá diferentes desenlaces. Por supuesto habrá un modo competitivo online, es el clásico videojuego que aparece en torneos y todo ese tipo de cosas. Y cabe decir que el videojuego de lanzamiento no va a tener muchos personajes porque ya sabéis un poco cómo funciona este mundillo, pases de batalla y todo ese tipo de cosas para que sigas pagando hasta el día del juicio final. Pero bueno, ya comprobaremos qué tal ha salido el videojuego final, los análisis también deben estar al caer y a ver si el plantel de inicio y todo lo que son los modos de juego cumplen de sobras para que valga la pena comprárselo de salida. Ya veremos. Ese videojuego estará disponible en PC y en PlayStation 5 y luego pues más adelante, si nos vamos al próximo 13 de agosto, vamos a hablaros de Hell Let Loose Vietnam, un título de acción en primera persona que ya sabéis es un gran campo de batalla bélico donde nos enfrentamos 50 contra 50, ni más ni menos. Un videojuego cooperativo, multijugador, que la verdad suele tener bastante éxito, tiene un nicho de público muy fiel y aquí tenemos una nueva entrega que de hecho también a su vez os comento que sale a precio reducido. Así que armaros hasta los dientes, tened mucho cuidado, son videojuegos ultra mega tácticos, son videojuegos donde tiene que haber una muy buena comunicación entre usuarios para así ganar las batallas, si no la cosa se va a poner bastante complicada. Pero bueno, vamos a ver si salen en condiciones. Hay algunos de estos títulos que de primeras pues no han salido demasiado bien optimizados, aunque este tiene mejor pinta en líneas generales, aunque eso sí, es el clásico devorador de horas como salga bien, con lo cual tened mucho cuidado si abrís esta puerta y sobre todo por lo barato que sale. Disponible en Xbox, PlayStation y PC. Luego, el problema es que ese día 13 yo ya tengo una ocupación, se llama Dusk Faith, un título que os estoy dejando ahora mismo en pantalla, el cual está diseñado aquí en España y que de hecho artísticamente hay cosas que nos recordarán mucho a la saga Kingdom Hearts, pero luego a nivel mecánico, a nivel de juego, hay muchas cosas que nos recordarán a videojuegos de plataformas muy clásicos, donde tenemos ciertas mazmorras con peligros que superar, enemigos a los que enfrentarnos, jefes finales y todo ese tipo de movidas, además con muchos elementos y tesoros ocultos según parece. Yo de momento no estoy jugando al videojuego y bueno, pues lo haré seguro porque el videojuego tiene muy buena pinta, a grandes rasgos, líneas generales, me llamó mucho la atención de lanzamiento y recuerden ustedes que este título estará disponible en dicha fecha para todas las videoconsolas, aparte de para el mundo del PC, y está a precio reducido. Echar un vistazo en vuestra tienda digital porque seguro que os llama la atención. Vamos por cierto con un pequeño paréntesis de juegos que saltan a nuevas plataformas, como es el caso por ejemplo de Grounded 2, título que está disponible en Xbox y PC y que el próximo día 11 de agosto llegará para PlayStation 5 con todas las actualizaciones y novedades que ya tiene, aparte del nuevo contenido que estará disponible
disponible en los sistemas ya existentes. Un título muy adictivo, el título de crafteo definitivo en muchos sentidos, la verdad que es una auténtica experiencia que ya de lanzamiento estaba llena de contenido. Luego, por otra parte, también tenemos el caso de Oblivion. Esa versión remasterizada estaba en Xbox, en PlayStation y en PC y ahora llega para Nintendo Switch 2. Una experiencia que si no habéis jugado alguna vez en vuestra vida os invito a que la tengáis en cuenta, sobre todo porque es un título clásico que ahora visualmente ha rejuvenecido, aunque sigue teniendo cosas del pasado que seguramente a algunos se le hagan cuesta arriba. Pero bueno, el videojuego se ha hecho mucho más llevadero y la dificultad y todas esas cosas la podéis decidir vosotros mismos. Luego vamos a un pequeño bloque de expansiones, por ejemplo, la que el próximo día 14 de agosto tendrá Mafia. El último videojuego de la franquicia regresa, en este caso con una expansión que se sitúa en el intermedio del videojuego que ya conocemos. Es una expansión que no hace de secuela ni tampoco de precuela, sino que durante los acontecimientos del videojuego hay un momento determinado en el que suceden pues otras cosas, básicamente otra misión donde conocemos un poco más a nuestro personaje y a otros cuantos que están a nuestro alrededor. Así que si os gustó este videojuego, el cual tenéis disponible tanto en Xbox como en PlayStation y en PC, aquí vais a tener una expansión que creo que va a valer mucho la pena. Yo desde luego le voy a dar otra vuelta. Por otra parte, a nivel de expansiones, recuerden que el día 19 de agosto tenemos una para Nioh 3, título que se lanzó en PlayStation 5 y PC a principios de este año y que ahora pues regresa con un nuevo desafío, una zona expandida, que en este caso pues nos permitirá enfrentarnos a nuevos enemigos, nuevos jefes y obviamente obtener también nuevas habilidades, porque todo eso siempre se va ampliando y en fin, seguramente conociendo a los desarrolladores esta expansión sea más difícil que el videojuego base, el cual tuvo críticas porque la dificultad había bajado con respecto a títulos anteriores, pero yo creo que sigue siendo casi igual de desafiante, solo que con ciertas comodidades que antes no existían, pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Por otra parte, también tenemos que ir al caso de Stalker 2, ya que el próximo día 20 de agosto tiene una expansión de contenido que abarca una zona no estrictamente lineal, sino que es una nueva zona abierta donde poder encontrarnos a nuevos mutantes por todo ese mundo, nuevos tipos de armas y también un mogollón de misiones nuevas. Lo de este título es absolutamente increíble, no para de crecer, no para de actualizarse, han mejorado muchas cosas respecto a cómo estaba en el lanzamiento, incluso en el lanzamiento que luego tuvo posteriormente en PlayStation, y ahora pues simplemente aquí tenéis otra expansión de contenido por si no tuvisteis suficientes horas en este videojuego, que ya de por sí creo que abarca bastante. El día 18 llega, por cierto, también un título muy interesante para gran parte de los jugadores. Se trata de Sinking City 2. Si os gusta lo que es el terror cósmico y en cierto modo la acción en tercera persona, más estilo cinematográfico, pues este videojuego debe de ser para vosotros, aunque el título no va a ser precisamente un pelijuego, ya que tendremos un gran escenario lleno de recovecos, un montón de lugares que explorar y mucho miedo, por cierto, por el que pasar. Título que estará disponible para Xbox, para PlayStation 5 y también para el mundo del PC. Fichado queda. Aunque ese día 20 también tenemos un título importante, Mortal Shell 2, videojuego de estilo Souls, que ya sabéis hace de secuela de uno de los primeros Souls que no pertenecen a From Software, interesantes o importantes que se lanzaron al mercado. Obviamente es un videojuego que hizo de novato, hay muchas cosas que no pudieron optimizar en condiciones, esa propuesta de tan corte independiente no terminó de alcanzar las cotas de calidad que se podían esperar de él, pero bueno, aún así tiene su fenómeno fan y luego pues este videojuego se nota que está hecho con más presupuesto. Digo más, hay mucha gente que ya probó el videojuego porque ha habido como una prueba anticipada para que le echemos un vistazo y les ha encantado. Hay algunos que incluso no les gustó nada la primera entrega y que con este se han quedado completamente prendados. Así que pues nada, vosotros mismos decidís si le echáis un vistazo o no, porque la posibilidad os la han dejado encima de la mesa. Pero bueno, como digo, videojuego completo durante el próximo día 20 para Xbox, para PlayStation y también para PC. Pero sin embargo, confieso que ese día 20 el videojuego que más me llama la atención es el título que estáis viendo en pantalla, El Ninja Mexicano. Sí, échenle ustedes un vistazo a este videojuego a través de sus tiendas digitales, porque de momento es el único formato en el que va a salir, ya que es una propuesta bastante interesante. Se trata del clásico videojuego de peleas en desplazamiento lateral, típico videojuego de toda la vida, que habría salido en la época de los 16 o incluso, por qué no decirlo, 32 bits, también había muchos videojuegos de este estilo, pero
con un ninja mexicano. La verdad que lo surrealista de la propuesta ya me llamaba bastante la atención. Luego ves el acabado artístico y el videojuego promete bastante. Pero además de eso, profundizando un poco más en el estilo de juego, también es el clásico título de supervivencia, un roguelike. Es un videojuego donde tu personaje tendrá que ir mejorando, eligiendo entre diferentes habilidades para poder ir progresando, ya que seguramente mueras muchas veces. Pero oye, a nivel ambiental, a nivel sonoro y a nivel de gameplay, parece que va a ser un videojuego muy competente y además se lanza ese día 20 en todas las plataformas de consola y PC. Avanzamos un poco más y nos vamos al próximo día 25, porque para PlayStation, Xbox y PC se lanza Alien Fireteam Elite 2, un título de disparos que podemos jugar tanto solos como en cooperativo dentro del universo Alien, para ir superando diferentes oleadas de enemigos, ir pues haciendo diferentes reclamaciones de contenido y demás. Un título que hace de secuela de un videojuego que en lo personal me gustó entre poco y nada, me pareció una completa basura, pero bueno, ojalá que en este hayan perfeccionado algunas cosas porque lo merece. Por otra parte, quiero recordar que no se trata de un videojuego como tal, sino que ese día 25 tendremos la noche de apertura de la Gamescom, un evento que daremos en directo por aquí si no pasa absolutamente nada, donde se mostrarán pues algunos videojuegos nuevos, algunas fechas para videojuegos ya anunciados y se aclaren ciertos puntos sobre otros títulos que todavía están por salir, ya que de momento son meramente rumores. Así que una noche que no tendremos que perder de vista y aquí pues seguramente le podemos echar un vistazo al completo. El día 27 llega Resonance, un nuevo videojuego de la saga de la plaga. Estamos hablando de un título que estará disponible en PlayStation, en PC y en Xbox, incluso mediante el Game Pass. Un videojuego que nos va a cambiar de personaje y también de estilo de juego. Generalmente esta franquicia siempre ha estado enfocada al sigilo, con momentos de acción puntuales, porque son videojuegos donde la acción directa te penaliza mucho. No son videojuegos precisamente para ir a saco. Pero en este sí, este videojuego va a ser más puramente de acción. No tendremos que estar protegiendo a un chiquillo que no para de hablar. Y sobre todo podremos encarar los combates obteniendo diferentes habilidades. Nuestro personaje, la protagonista en este caso, podrá ir teniendo diferentes tipos de armas incluso según parece, lo cual desde luego es una apuesta bastante arriesgada, pero que a mí me interesa mucho. Acontecimientos que suceden antes de los últimos videojuegos de la franquicia, así que vamos a echarle un ojo a ver qué tal está, porque tiene también muy buena pinta en el aspecto visual. Que por cierto, ese día 27 vamos a estar bastante atareados, porque también se lanza Star Wars Zero Company, un videojuego de estrategia por turnos que en este caso nos permitirá manejar tropas imperiales, la alianza rebelde, incluso personajes con espadas láser, para ir superando diferentes desafíos y grupos de enemigos. Un título que seguramente me abarca un mogollón de horas y al que sabéis que le tengo muchas ganas. Pues ojo, porque ese día 27 llegará para Xbox, para PC y para PlayStation 5. Yo aquí me lo tengo bastante bien apuntado. Luego, ese mismo día 27, porque parece ser que no había otra fecha en todo el mes, se lanza la colección de Metal Gear Solid, el volumen 2 en este caso, que te incluye la cuarta entrega y otro videojuego más llamado Peace Walker, que seguramente los que habéis tenido una PlayStation portátil lo habréis podido jugar en su momento, aunque también ha venido en varias colecciones adicionales. Pero bueno, en este caso lo interesante, sobre todo la cuarta entrega, que no estaba disponible en más plataformas que en PlayStation 3 y ahora llega a todas las consolas y también a PC. El día 28, por cierto, fichen ustedes al Capitán Tsubasa, porque sí, llega la secuela de este videojuego, que en este caso aquí en España lo conocemos como Oliver y Benji, lo que es la serie de campeones de toda la vida, y que bueno, pues estará disponible en todas las consolas y en el mundo del PC. La primera entrega, por ejemplo, no llegó a Xbox, este sí lo va a hacer, aparte de para PlayStation y Nintendo Switch. Espero que mejoren un poco lo que es la parte del gameplay, porque la verdad se me hizo bastante aburrido. Lo que pasa que a nivel de animaciones es un auténtico espectáculo si os gusta la serie. Por otro lado, cabe remarcar que en este mes de agosto tendremos la beta para Call of Duty, una beta cerrada el día 21 y el día 28 precisamente tendremos una beta abierta para que todos los jugadores, incluso si no has reservado el videojuego, le echéis un vistazo al modo multijugador. El lanzamiento, eso sí, definitivo no será este mes, sino que será durante el próximo mes de octubre, hacia finales. Pero bueno, este mes al fin y al cabo le podréis echar un vistazo para ver si esta vez os vale la pena o no y si han mejorado todo lo que han prometido. Por cierto,
a modo de comentario, aunque son unos cuantos videojuegos que pasan por lo mismo, este mes sale del acceso anticipado y ya llega el lanzamiento completo del Zombie Survivors, que básicamente es como el Vampire Survivor pero de zombies y con un presupuesto más potente. Ya se puede jugar en Xbox desde hace tiempo, también en el PC, ahora va a llegar para PlayStation 4 y PlayStation 5, y entiendo que también le añadirán los logros y los trofeos, que creo que hasta la fecha no los tenía puestos, pero bueno, aquí se viene otra viciada. Este es el día 20. Igualmente, como digo siempre, cada semana voy a ir haciendo un repaso de los videojuegos que van llegando, e incluso, por qué no decirlo, cada día. Algunos me estáis pidiendo que haga estos repasos a diario, cada vez que comienzo un vídeo diciendo pues hoy se lanza este o tal videojuego. Seguramente lo vayamos haciendo. Ok, tomo nota por supuesto de vuestras peticiones. En la caja de comentarios me podéis decir precisamente cuáles de estos videojuegos os llaman más la atención, y por supuesto, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de todos ellos. Un saludo.